En San Arroyo del Fuego, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía completo en los mapas, había una casa que nadie quería mirar por más de unos segundos, no por su fachada deteriorada ni por su techo hundido, sino por lo que ocurría cada medianoche. Un grito desgarrador, humano y a la vez imposible, retumbaba desde sus paredes como si la casa misma despertara de un sueño terrible. Los habitantes aseguraban que ese grito era capaz de detener el corazón de cualquiera que lo escuchara de cerca. La primera vez que el grito se escuchó, el pueblo entero corrió hacia la plaza pensando que un niño había sido atacado. Pero no encontraron nada, ni rastros, ni sangre, ni pasos. Solo silencio, un silencio tan espeso que parecía absorber el aire. Desde entonces, nadie volvió a caminar cerca de la casa al caer la noche. Las ventanas se cerraban, las puertas se trancaban y la gente rezaba, cada uno a su manera, para que el grito no llamara su nombre esa noche. A pesar del miedo, siempre había alguien que intentaba explicar el fenómeno. Unos decían que era eco de cavernas subterráneas, otros que era viento canalizado por los valles calientes de Arroyo del Fuego. Pero quienes lo habían escuchado de cerca juraban: ese grito no venía del mundo de los vivos. Era un lamento, un pedido, un aviso. Lo más extraño era que el grito nunca se repetía igual. Cada noche un tono diferente, a veces infantil, a veces grave, como un hombre muriendo lentamente. Y cuando el reloj marcaba exactamente la medianoche, el suelo vibraba bajo los pies. Como si la propia tierra reaccionara al sonido, nadie lograba dormir después de eso. Y ahora, después de tantos años abandonada, la casa volvería a abrirse porque alguien nuevo había llegado a San Arroyo del Fuego, alguien que no creía en leyendas y que pronto descubriría que algunas casas no solo están embrujadas, están vivas. San Arroyo del Fuego era conocido por dos cosas: el calor intenso que subía del cañón y la sensación permanente de que algo observaba el pueblo desde las colinas rojas. Las calles estrechas, las casas de adobe y la pequeña iglesia en el centro creaban la ilusión de un lugar pacífico, pero nadie allí creía realmente en la paz. En el pueblo, cada familia cargaba historias de desapariciones, sombras que rondaban en la madrugada y una antigua maldición que nadie se atrevía a nombrar. Pero por encima de todas las leyendas, había una que superaba el miedo colectivo, la de la casa de la medianoche. Según los más viejos, la casa había pertenecido a una mujer llamada Isabela Montemayor, que desapareció sin dejar rastro en la década de los 60. Su esposo, don Efraín, enloqueció poco después y fue visto corriendo por las calles, gritando que la casa respiraba, que murmuraba, que lo llamaba. Fue encontrado muerto a la orilla del arroyo 2 días después, con el cuerpo retorcido y los ojos abiertos como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Desde entonces, nadie más se acercó a la casa, al menos, no por elección. Con el paso de las generaciones, la gente aprendió a vivir alrededor de la maldición, ignorando la casa como quien ignora una herida que no cicatriza. Pero incluso el miedo más antiguo puede ser olvidado cuando alguien de fuera llega. Ese alguien era Mateo Herrera, un joven documentalista que buscaba historias para su canal sobre lugares malditos en México. Él no creía en espíritus, ni en casas vivas, ni en gritos de otro mundo, hasta que escuchó hablar de la leyenda local mientras tomaba café en la plaza. Cuando supo que la casa estaba técnicamente abandonada, decidió que sería su próximo proyecto. El pueblo le suplicó que desistiera, pero Mateo solo sonreía. Creía que todo era superstición, exageración. No imaginaba que esa misma noche, la casa ya lo había oído y estaba esperándolo. A medida que el sol bajaba y las sombras se alargaban, San Arroyo del Fuego parecía contener la respiración, porque todos sabían lo que ocurría cuando un extraño se acercaba a la casa. Era como despertar a un animal hambriento. Mateo no lo sabía, pero estaba a punto de ser elegido. Antes de entrar en la historia completa, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar si ya conocías la leyenda de San Arroyo del Fuego. Prepara tus audífonos, porque esta vez, la casa no solo grita, quiere que la escuches.
Mateo Herrera llegó a San Arroyo del Fuego a las 5 de la tarde, cuando el sol todavía quemaba como un hierro recién salido del fogón. El pueblo parecía detenido en una época ambigua. Casas bajas, muros ásperos, sombras alargadas que se inclinaban hacia el desfiladero, como dedos intentando agarrar algo que escapaba. Mateo, con su cámara colgada del pecho, caminó lentamente por la calle principal, grabando las primeras impresiones para el documental. No esperaba registrar nada sobrenatural en ese momento, pero, conforme avanzaba, la sensación de que alguien lo observaba desde ventanas cerradas se volvía inevitable. La gente desviaba la mirada cuando él intentaba establecer contacto visual. Era como si su presencia hubiera activado una alarma silenciosa. En la pequeña plaza central, encontró el único lugar con movimiento. Una venta improvisada donde una señora manipulaba frascos de tamarindo y chiles secos. Mateo se acercó y preguntó por esa casa que gritaba a medianoche. La mujer, de piel arrugada y un pañuelo azul cubriendo parte del cabello, dejó de mover los frascos. Sus ojos oscuros lo examinaron como quien evalúa a un condenado. Si vas a esa casa, muchacho, no vuelvas cuando escuches el primer grito, nadie puede con eso. Era el tipo de advertencia que ya había oído en otros pueblos, siempre acompañada de supersticiones locales. Sonrió, agradeció y siguió caminando. Pero esta vez, algo en su tono no sonaba exagerado, parecía un lamento real. La calle que llevaba a la casa quedaba en el extremo sur del poblado. Cuanto más se acercaba, más aumentaba el silencio. El viento caliente arrastraba arena roja, y cada ráfaga obligaba a Mateo a entrecerrar los ojos. El puente estrecho sobre el arroyo seco estaba agrietado. Bajo él, el lecho de piedras parecía haber sido desgarrado por garras gigantescas. Al cruzarlo, un escalofrío le recorrió la espalda, no por miedo, sino porque la temperatura allí parecía caer bruscamente. Era como si el sol evitara esa zona. Ajustó su cámara, respiró hondo y continuó. Finalmente, vio la casa y era peor de lo descrito. Una casona baja, de adobe agrietado, con pintura descascarillada y techo hundido. Sin embargo, lo que realmente impresionaba era la puerta principal, una madera negra, enorme, con marcas profundas, como si alguien, o algo, hubiera arañado desde dentro intentando salir. Mateo se acercó lentamente, grabando todo. Las ventanas estaban tapiadas con tablas antiguas, pero aún así parecía haber algo moviéndose en la oscuridad tras ellas. Sintió un impulso irracional de retroceder, pero su curiosidad lo mantuvo firme. Era exactamente este tipo de escenario que su público adoraría. Antes de entrar, decidió dar la vuelta a la casa. En el lado este, encontró marcas en el suelo que parecían huellas, ni humanas ni exactamente animales, como si fueran impresiones deformadas arrastradas por la tierra. En el lado oeste, había símbolos rayados en la pared, casi invisibles bajo el polvo. Mateo intentó limpiar uno con la mano, pero la capa de polvo era tan antigua que se deshizo como ceniza. Sintió el olor. No era tierra ni humedad. Olía a algo quemado como carne expuesta al sol. La náusea lo invadió rápidamente. Tras dar la vuelta completa, se detuvo nuevamente frente a la puerta. No tenía intención de entrar en ese momento. Quería grabar primero una narración frente a la casa, con el sonido ambiente. Ajustó el micrófono, respiró hondo y empezó a hablar a la cámara. Estoy frente a la famosa casa de la medianoche, en San Arroyo del Fuego. Dicen que esta casa grita cada noche a las 12 en punto. En ese instante, un ruido seco vino de dentro, como si algo pesado presionara el suelo de madera. Se quedó paralizado. El sonido se repitió, lento, arrastrado. No era viento, no era un animal, parecían pasos. Mateo apagó el micrófono por reflejo, como si eso pudiera silenciar lo que escuchaba. Pegó la oreja a la puerta. Nada, silencio total. Dio 2 pasos atrás observando la casa. Intentó racionalizar. Tal vez una viga cediendo, un animal grande o algún morador escondido. Aún así, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Miró a su alrededor buscando a alguien del pueblo tras él, pero la calle estaba completamente vacía, como si todos hubieran desaparecido. Ni siquiera se oía ya el viento.
Decidido, Mateo extendió la mano para tocar la puerta. Al hacer contacto con la madera, sintió algo inesperado. La superficie estaba caliente, tan caliente como una piedra expuesta al sol durante horas, pero toda la casa estaba a la sombra. Retrocedió, sorprendido. La puerta vibraba suavemente, casi imperceptiblemente, como un músculo contraído. Era imposible, pero real. Grabó su mano sobre la madera unos segundos, intentando capturar esa vibración. Justo al retirarla, oyó un sonido bajo proveniente del interior. No era un paso, ni un crujido. Parecía una respiración. El sol comenzó a desaparecer tras las colinas y con él, la valentía de Mateo disminuía. Parte de él quería entrar. Otra parte le decía que debía esperar hasta la medianoche. Pero algo dentro de la casa parecía despertar antes de tiempo. Decidió que necesitaba hablar con alguien que comprendiera realmente esa leyenda antes de dar el siguiente paso. Retrocedió lentamente, sin dar la espalda a la puerta, como quien se aleja de una bestia feroz. Cada metro que avanzaba reducía la sensación de estar observado, pero no lo suficiente. Al cruzar nuevamente el puente sobre el arroyo, escuchó a lo lejos un sonido leve, casi como un susurro llevado por el viento caliente. Mateo. Se detuvo. Todo su cuerpo erizado miró atrás. La casa permanecía inmóvil, el sonido no se repitió, pero en ese instante Mateo comprendió algo. La casa ya conocía su nombre. Mateo volvió a la plaza caminando rápidamente, intentando controlar su respiración. Era imposible admitir que aquel susurro hubiera sido real, pero tampoco lograba encontrar una explicación lógica. Quizá el viento hubiera producido algún sonido extraño al pasar entre las piedras. Quizá su mente estuviera sugestionada por la historia de la casa. Mientras caminaba, sentía el peso de las sombras extendiéndose por los callejones, como si todo el pueblo se moviera lentamente para observarlo. Las pocas personas aún afuera recogían pertenencias, cerraban puertas y evitaban cruzar su mirada. Era como si todos supieran que ya había ido demasiado lejos. Se sentó en un banco de la plaza y revisó las grabaciones. La cámara había captado ruidos sutiles al aproximarse a la puerta. Chasquidos, vibraciones, algo similar a madera sometida a tensión. Pero su nombre, no aparecía ningún susurro, ninguna voz. La grabación estaba limpia. Eso debería tranquilizarlo, pero el silencio solo lo inquietaba más. Era como si la casa le hubiera hablado directamente a él, no al micrófono. Mateo cerró la cámara y se frotó el rostro con fuerza, tratando de disipar esa sensación. Una figura se aproximó lentamente. Era la misma señora de la venta de tamarindo. Su mirada parecía más pesada que antes, cargada de pena. «Ya fuiste, ¿verdad? Fuiste a verla». Mateo solo asintió. La mujer respiró hondo y se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Esa casa te reconoce ahora. No va a dejarte ir así nomás». Él intentó reír, pero el sonido salió débil. Preguntó qué sabía ella sobre Isabela Montemayor. La antigua dueña de la casa. La señora apretó los labios y miró al suelo. Isabela desapareció. Sí, pero la casa ya gritaba antes de eso. Y seguía gritando después. Era como si se alimentara de algo que nadie podía ver. Con cada frase, Mateo se intrigaba más. La mujer contó que en su juventud escuchó los gritos de cerca una sola vez. Cuando se atrevió a acercarse con un grupo de amigos, dijo que el suelo tembló levemente y que el grito parecía brotar de las paredes, no de una persona. Era un llanto, como de un niño y una mujer al mismo tiempo. Y cuando volvimos a casa, uno de mis amigos no habló durante 3 días, ni comió, solo temblaba. Mateo escuchó atentamente, pero aún trataba de mantener un razonamiento profesional. Preguntó si ella creía que la casa era viva. La mujer no respondió de inmediato. Al fin murmuró: «Viva, no sé, pero tiene memoria y no olvida». Cuando la noche empezó a caer, Mateo notó que el pueblo cambiaba de comportamiento. La gente recogía rápidamente lo último de las calles, encendía velas dentro de sus casas y cerraba puertas con cerrojos reforzados. Parecía una coreografía ensayada durante décadas. Preguntó a la señora por qué nadie permanecía afuera tras la puesta del sol. Ella lo miró con seriedad. «Porque cuando llega la medianoche, algo camina por las calles.
No se ve, no deja huellas, pero se siente, y si escucha que alguien está despierto, se acerca a la puerta. Mateo tragó saliva. Por primera vez desde su llegada, sintió el impulso de irse del pueblo esa misma hora, pero también sabía que no podía, su trabajo dependía de esa historia. Y él, en el fondo, quería entender lo que ocurría. Agradeció a la mujer y se levantó. Decidió buscar un lugar para pasar la noche, algún cuarto sencillo donde pudiera revisar el material y planear el día siguiente. Encontró una pequeña pensión en la calle central. El dueño, un hombre delgado de ojos cansados, dudó antes de entregarle la llave. Si vas a grabar esa casa, no regreses después de las 11:30, no importa lo que escuches. La advertencia era tan directa que heló a Mateo un instante, pero solo respondió con un gracias. En el cuarto, mientras organizaba su equipo, la sensación de ser observado regresó. La luna comenzaba a ascender, mezclando una luz pálida con la oscuridad densa que envolvía San Arroyo del Fuego. Mateo ajustó el trípode, revisó las baterías y miró la hora. Faltaban 3 horas para la medianoche. Pensó seriamente en salir otra vez, acercarse a la casa e intentar grabar el momento exacto del grito. Pero el recuerdo de aquella respiración tras la puerta lo detuvo. Tal vez era mejor esperar un día más, conocer más historias, entender el patrón. El reloj avanzaba lentamente. A las 23:18 oyó algo, no dentro del cuarto, sino proveniente de la calle. Un sonido arrastrado, lento, como pasos pesados moviendo arena. Mateo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron, luego reiniciaron. Más cerca esta vez, aproximándose a la pensión, caminó silenciosamente hasta la ventana y apartó la cortina apenas lo suficiente para mirar afuera. La calle estaba vacía, no había viento, ni animales, ni personas. Pero algo pasaba. No podía verlo, pero lo sentía. El suelo vibró suavemente, y luego surgió un segundo sonido. Una respiración profunda, húmeda, amortiguada. Mateo retrocedió inmediatamente de la ventana, como si algo pudiera agarrarlo desde fuera. Su corazón latía aceleradamente. Intentó grabar el audio, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo encender el equipo. La respiración se intensificó. Luego, silencio absoluto. El tipo de silencio que duele en los oídos. Y entonces, exactamente a las 00:00, San Arroyo del Fuego tembló. Un grito surgió desde algún punto lejano. Un grito que parecía desgarrar el cielo, cortar el aire, arrancar el alma. Mateo reconoció el sonido de inmediato. Era la casa y no solo había despertado, lo estaba llamando a él. El grito reverberó por el valle como una rasgadura en el tejido de la noche. Mateo permaneció inmóvil unos segundos, intentando determinar si sus piernas aún le obedecían. El sonido había venido sin duda desde el sur, desde la casa. Pero había algo distinto en ese grito. No era solo dolor ni desesperación, era una convocatoria, como si la casa supiera con certeza que él estaba escuchando. Cuando el eco finalmente se disipó entre las colinas oscuras, Mateo notó que sudaba frío, a pesar del calor seco característico de San Arroyo del Fuego. Apagó el micrófono que había intentado usar. Respiró hondo y tomó una decisión que sabía era estúpida, pero inevitable. Tenía que regresar allí. Bajó las escaleras de la pensión procurando no hacer ruido. El dueño, si estaba despierto, sin duda intentaría detenerlo. La calle estaba oscura, iluminada solo por la luna menguante, que parecía diminuta ante la espesura de la noche. Cada paso levantaba polvo rojo que brillaba débilmente bajo la luz lunar. Mateo caminaba en un silencio que casi dolía, hasta que notó algo. Todo el pueblo estaba en silencio total, como si cada habitante estuviera encerrado en casa, conteniendo la respiración y rezando para que nada ocurriera. Al cruzar la plaza, algo llamó su atención. Una puerta tembló levemente, como si alguien la sostuviera desde dentro, intentando no hacer el menor ruido. Luego, una ventana se movió, no por el viento, sino como si la gente temiera que él, el forastero, trajera algo consigo. Mateo tragó saliva. Por primera vez desde su llegada sintió que tal vez realmente estaba interfiriendo en algo que no comprendía, pero ya era demasiado tarde para retroceder.
Cada paso hacia el sur incrementaba la sensación de estar siendo seguido. No escuchaba pasos ni respiración, solo lo sentía como si el aire detrás de él se volviera más denso. Al llegar al puente sobre el arroyo seco, su corazón casi se detuvo. En medio del paso había algo, una silueta alta e inmóvil mirándolo. Mateo se paralizó. La luna no la iluminaba del todo, pero lo suficiente para distinguir sus contornos. Parecía un hombre, pero torcido, inclinado hacia un lado, como si el cuerpo estuviera roto en algún punto. No se movía Mateo, con la garganta seca, dio un paso atrás. La figura inclinó la cabeza. Un movimiento imposible, desarticulado. El terror ascendió por sus venas como un veneno. De repente la figura desapareció. No corrió, no se volvió, no saltó. Simplemente dejó de estar allí. Mateo quedó paralizado. Miró a su alrededor, sudando frío. Ninguna huella, ningún sonido. Nada. Solo el viento caliente regresando un instante, como si se burlara de él. Con la respiración acelerada, cruzó el puente corriendo. Sabía que la casa estaba a pocos metros, pero ahora cada sombra parecía viva. Cada ruido era una amenaza. Cada centímetro del camino parecía advertirle que ya había ido demasiado lejos. Al fin vio la casa y su corazón latió aún más rápido. Las paredes parecían vibrar levemente, como si toda la estructura respirara. La puerta negra estaba cerrada, inmóvil, pero el aire a su alrededor parecía latir. Mateo filmó desde la distancia. El sonido ambiente capturaba algo casi imperceptible. Un murmullo grave y profundo, como una voz amortiguada tras gruesos muros. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era una provocación directa a la casa. El viento sopló, trayendo consigo el olor quemado percibido antes, pero ahora más intenso, más fresco, como si hubiera sido liberado segundos atrás. Al quedar frente a la puerta, notó que las marcas parecían más profundas que por la tarde, como si hubieran crecido, como si algo siguiera arañando desde dentro. Mateo extendió la mano vacilante y tocó la madera. Estaba caliente, pero de una forma distinta a la del día. Ahora parecía latir, como si estuviera viva. De pronto escuchó algo tras la puerta. Un sonido suave, un suspiro, luego otro, y otro. No era un sonido único. Era como si varias respiraciones se alternaran. Tratando de sincronizarse, Mateo retrocedió 2 pasos, con el corazón golpeándole el pecho. Fue entonces cuando la puerta tembló levemente. No se abrió, tembló, como si alguien del otro lado hubiera apoyado la mano en ella. Mateo lo filmaba todo, pero su brazo temblaba tanto que la imagen oscilaba. La respiración dentro de la casa se intensificó, más cercana, hasta que de repente cesó silencio. Un silencio tan abrupto que pareció arrancar el sonido del mundo. Mateo, conteniendo la respiración, se acercó nuevamente, y entonces lo oyó. Una voz baja, femenina, ronca, muy cercana, como si estuviera pegada al otro lado de la puerta. «Mateo, abre». Su sangre se heló al instante. La voz era nítida, no había eco. No era el viento. Era una petición directa. Su mano empezó a hormiguear como si su cuerpo quisiera obedecer a pesar del terror. La voz repitió: «Abre, ya es hora». Mateo retrocedió rápidamente, jadeando. Quiso correr, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. Sintió un escalofrío profundo recorrerle la espalda, como si algo invisible, frío y curioso, pasara tras él. La luna, antes alta, pareció oscurecerse un instante. Mateo miró desesperado a su alrededor, pero nada se movía. Al volver la vista a la casa, notó algo que antes no había visto. La puerta negra estaba entreabierta, y él, por alguna razón que aún no comprendía, sintió que ya no se trataba de huir. La casa había decidido que entraría. Mateo quedó paralizado frente a la puerta entreabierta. La oscuridad dentro parecía sólida, densa, como si tuviera peso propio. No era solo ausencia de luz, era algo que absorbía la tenue luz lunar y la convertía en un negro aún más profundo. La puerta se movía levemente, abriéndose y cerrándose apenas unos milímetros, como si respirara. Cada oscilación parecía acompañada de un susurro casi imperceptible, indudablemente humano. Mateo sintió el impulso primitivo de huir, pero su curiosidad, y algo más, lo empujaba hacia adelante. Era como si el aire tras él se volviera más frío,
obligándolo a avanzar. Ajustó la cámara con manos temblorosas, encendió la luz LED y filmó la entrada. La luz atravesó la puerta, pero no avanzó más allá de 1 metro dentro de la casa. El resto permanecía completamente oscuro, como si absorbiera la iluminación. Tragó saliva, dio el primer paso. El suelo de madera crujió bajo sus pies con un sonido largo y triste, como si la casa reconociera su peso. El olor quemado, antes débil, ahora llenaba el aire, más definido, más fresco, como si su origen estuviera allí, cerca, vivo. Tan pronto cruzó el umbral, oyó algo tras de sí. La puerta se cerró lentamente, sin golpear, pero sellándolo dentro. Mateo se giró con el corazón desbocado, pero no tocó la puerta. Algo en su interior se lo impedía. En vez de eso, volvió hacia la oscuridad. La luz de la cámara seguía débil, luchando por iluminar lo mínimo. Finalmente distinguió algunas formas: muebles cubiertos por sábanas antiguas, retratos colgados torcidos y una mesa en el centro de la sala, como si alguien lo hubiera dejado todo apresuradamente décadas atrás. La casa parecía congelada en el tiempo, y al mismo tiempo viva. Mateo dio algunos pasos más. El aire parecía vibrar, igual que cuando había oído las respiraciones en la puerta. Entonces algo cambió. La vibración cesó de golpe, y en ese mismo instante un sonido cortó el silencio. Pasos lentos, muy lentos, provenientes del pasillo a la derecha. Mateo alzó la cámara hacia el sonido. Nada, solo un pasillo estrecho, sumido en sombras. Pero los pasos continuaban. Un arrastre lento, arrítmico, como algo que no sabía caminar bien. Sintió que todo su cuerpo se erizaba. La luz parpadeó. «¿Hola?», intentó decir, como si su voz pudiera ahuyentar la presencia. «Mala idea», la casa respondió. Un murmullo grave recorrió las paredes como si la madera hablara consigo misma. Mateo se llevó una mano al cuello para no gritar. Las tablas crujieron bajo sus pies, no porque se moviera él, sino como si algo pasara bajo ellas, como si la casa tuviera algo caminando dentro de sus propias entrañas. De repente, en una esquina de la sala, un retrato cayó solo, rompiendo el vidrio. El sonido retumbó como un disparo. Mateo saltó hacia atrás. El polvo se elevó lentamente como humo, pero en el centro del cuadro roto vio algo que lo heló. Era un retrato de Isabela Montemayor joven, sonriente, sosteniendo a un niño en brazos. Un niño cuyo rostro estaba rayado con marcas profundas, hechas con algo punzante. Las marcas eran recientes. La madera del marco aún tenía astillas sueltas. Mateo lo filmó acercándose lentamente. Al tocar el cuadro, el aire tras él pareció moverse. Se giró de inmediato, pero solo vio oscuridad. Aún así, tenía la certeza de que algo se había acercado a su hombro y retrocedido al girarse demasiado rápido. Respiró hondo y caminó hasta el pasillo de la derecha. Cada paso parecía provocar una respuesta de la casa. Las paredes vibraban, las tablas crujían. Era imposible saber si era la casa la que se movía o si algo caminaba por ella. La luz de la cámara finalmente alcanzó el fondo del pasillo. Allí había una puerta sencilla, de madera clara, completamente distinta a la principal. Estaba abierta. La rendija dejaba escapar un aire frío, como si de allí saliera el viento de una caverna. Mateo se acercó despacio. Al empujar la puerta, el LED iluminó un cuarto pequeño. Parecía un cuarto infantil. Había una cama con sábanas rasgadas, juguetes antiguos esparcidos y un baúl abierto en una esquina. Pero lo más perturbador eran las paredes. Todas estaban cubiertas de dibujos. Dibujos hechos por una niña. Trazos simples, figuras de palo, casas, árboles, y en el centro de todo, repetida decenas de veces, la misma figura. Una mujer de cabello largo, siempre dibujada de espaldas, siempre junto a una puerta, con la leyenda escrita con letra infantil: «Mamá está despertando». Mateo empezó a temblar. Cada dibujo parecía hecho con urgencia, como si la niña intentara registrar algo que veía cada noche. Su respiración se volvió pesada y entonces notó algo. En una esquina de la pared casi oculto había otro dibujo, uno diferente. En él,
La casa aparecía de frente como vista desde fuera, y en la puerta había una figura. No una mujer, no una niña. Era él, su rostro, su cabello, su cámara. Era Mateo dibujado con trazos frenéticos, y debajo escrito con la misma letra infantil: «Cuando tú llegues, mamá va a poder salir». El suelo vibró fuerte, como si algo hubiera golpeado la estructura bajo la casa. Mateo saltó hacia atrás, pero la puerta del cuarto se cerró sola, con fuerza. El LED falló un segundo y entonces, tras él, un sonido, un suspiro largo femenino, muy cerca de su oído. Mateo se giró lentamente y vio por menos de un segundo el contorno de una mujer muy alta, encorvada, como si sus huesos estuvieran en el lugar equivocado. Su cabello largo arrastraba por el suelo. Su rostro, o la sombra donde debería estar, estaba vuelto hacia él. La luz falló nuevamente. Cuando volvió, la figura ya no estaba, pero el susurro quedó, viniendo de todos los rincones del cuarto al mismo tiempo. «Gracias por entrar». El amanecer cayó sobre San Arroyo del Fuego como un suspiro cansado, pero la luz no trajo alivio. La casa seguía allí, inmóvil, como un animal agazapado que observa a su presa antes del ataque. Andrés, Clara y don Filemón se reunieron frente a la fachada, debatiendo si cruzarían o no otra vez el umbral. El grito de la medianoche anterior aún resonaba en sus oídos, no como sonido, sino como una presión invisible tras los ojos. Era la primera vez que los tres aceptaban que algo dentro de la casa no solo estaba vivo, sino hambriento. Don Filemón, con un viejo rosario entre los dedos, explicó lo que había descubierto en los archivos parroquiales. No era solo una leyenda olvidada. Había registros, reales, firmados, acerca de una familia que habitó esa casa en 1897, los Cuervos Saldaña, personas supersticiosas según los documentos, profundamente temerosas de que algo que vivía entre las paredes susurraba sus nombres por la noche. Todos desaparecieron en junio de ese año, dejando solo una frase escrita con carbón en la pared del cuarto: «No lo digan». Clara sintió un nudo en el estómago. El recuerdo del susurro que oyó la noche anterior, llamándola por su nombre desde el fondo del pasillo, regresó con fuerza. Andrés intentó racionalizar, pero su voz no ocultaba el temblor. La casa no solo gritaba a medianoche, llamaba a alguien. Don Filemón sugirió que volvieran, pero esta vez llevarían algo que él creía útil: un pequeño relicario con tierra consagrada, supuestamente eficaz contra entidades que se alimentan de repetición, nombre y memoria. Al cruzar nuevamente la puerta, el interior parecía aún más deformado, como si la casa hubiera respirado durante la noche y ahora se inflara con una nueva intención. El aire estaba pesado, denso, olía a madera podrida y algo más, algo dulce y repulsivo. Como flores marchitas en una habitación cerrada semanas, Clara avanzó primero, iluminando el pasillo con su linterna. Las paredes vibraban levemente como músculo bajo piel. El grupo llegó a la sala donde, en la madrugada anterior, habían encontrado las marcas en la pared. Pero ahora había más. No eran solo rayones o manchas, eran palabras, escritas como si dedos invisibles hubieran arrastrado carbón o sangre seca. Andrés acercó la linterna y su corazón casi se detuvo. Eran nombres, nombres de habitantes del pueblo, algunos vivos, otros muertos décadas atrás. Y justo en el centro, recién escrito, aún goteando, el nombre de Clara. Sintió las piernas flaquear, pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló levemente, como si algo se arrastrara en los cimientos. La casa soltó un sonido largo y profundo, que no era el grito de medianoche, sino un presagio. Don Filemón abrió el relicario, murmuró una oración y el aire pareció estirarse. La vibración cesó unos segundos, lo suficiente para que dijera: «Esta casa se alimenta de quien recuerda, de quien nombra. Por eso repite nuestros nombres para poseerlos». Andrés, obstinado, respondió en voz alta: «¿Y si dejamos de decirlos? Si rompemos el ciclo?» Pero al pronunciar la frase, una puerta en el pasillo se abrió sola, chirriando como si una mano invisible la empujara. La oscuridad allí no era solo ausencia de luz, era una presencia, un pozo de sombra donde algo se movía,
lento observando. Entonces la casa habló o susurró. No un nombre, sino tres, Clara. Andrés, Filemón. Cada vez más alto, cada vez más cerca, como si estuviera a centímetros de sus rostros. El relicario cayó al suelo cuando don Filemón retrocedió tambaleándose. Andrés agarró a Clara del brazo y los tres corrieron por el pasillo, pero la casa cambió. La arquitectura se retorció como si se doblara sobre sí misma. Puertas se cerraron. La madera crujía como risas ahogadas y el susurro no paraba de repetir sus nombres, ahora distorsionados, multiplicados, como una multitud enterrada viva llamando a la vez. Cuando finalmente alcanzaron la salida, la puerta principal estaba abierta, pero algo los impedía cruzar. Un frío cortante, como manos invisibles empujándolos hacia adentro. Don Filemón alzó el relicario roto y murmuró la única palabra que aún recordaba de la oración. El aire explotó en un chasquido seco, y de pronto la fuerza desapareció. Lograron salir. La casa quedó en silencio, un silencio tan absoluto que parecía sonreír. En la pared exterior, una nueva frase apareció escrita como si alguien acabara de grabarla con uñas. Medianoche será el final de uno de ustedes. Y aquella noche estaba a pocas horas de comenzar. La noche cayó sobre San Arroyo del Fuego como un manto espeso y sofocante, que parecía apagar hasta al viento mismo. Ningún perro ladró, ninguna puerta se abrió. Todo el pueblo parecía contener la respiración, consciente de que aquella sería la noche en que la casa elegiría quien no vería el alba. Andrés, Clara y don Filemón se refugiaron en la antigua sacristía de la iglesia, donde la luz de las velas temblaba como si temiera ser apagada por manos invisibles. El reloj marcaba 22:47. Faltaba poco más de una hora para la sentencia anunciada por la casa. Clara estaba pálida, los ojos húmedos, mientras sostenía el relicario roto como si aún tuviera algún poder. Don Filemón intentaba ordenar sus pensamientos, pero su voz salía temblorosa, cargada de miedo y culpa. Explicó que la entidad, si es que podía llamársele así, no deseaba cuerpos. Quería nombres, quería identidad, quería memoria. Quienes tenían sus nombres arañados en las paredes no morían simplemente, desaparecían del pueblo, borrados de la memoria de todos, como si nunca hubieran existido. La casa los consumía por completo. Andrés se levantó caminando de un lado a otro. Entonces, si la casa ya escribió el nombre de Clara, murmuró sin ánimo de terminar la frase. Clara, con voz casi inaudible, respondió: «No voy a dejar que me borre no esta noche». Respiró hondo y añadió: «Tenemos que volver. No podemos escondernos». La idea parecía locura, pero la única certeza era que la casa no esperaría pasivamente, vendría y llamaría. A las 23:12, la campana de la iglesia tañó sola, un sonido seco y metálico que hizo estremecer a los tres. Don Filemón apretó su bastón de madera, murmurando algo entre dientes. El sonido fue seguido por otro, el mismo susurro que habían oído antes, extendiéndose por el aire como un virus, un susurro que venía de todas direcciones, pero especialmente del norte. De la casa Clara se levantó con un brillo extraño en los ojos, no de coraje sino de resignación. Andrés se puso a su lado, decidido. No importaba lo que ocurriera, no permitiría que la casa se la llevara. Cuando llegaron a la puerta de la casa del grito, ya estaba abierta, esperando. El interior estaba completamente oscuro, pero no era oscuridad común. Parecía vibrar, respirar, latir como si tuviera un corazón enfermo. La medianoche se acercaba rápidamente. El aire olía a carbón húmedo y resina quemada. Del suelo, paredes y techo surgían pequeñas grietas brillantes, como heridas abriéndose en la piel de una bestia furiosa. Don Filemón alzó el relicario roto y comenzó a recitar una oración antigua, pero la casa respondió con una risa breve y distorsionada, como si se burlara de su intento. La puerta tras ellos se cerró con violencia. Andrés intentó abrirla, pero era inútil. La casa los había engullido otra vez. El susurro creció repitiendo solo un nombre: Clara, Clara, Clara. Cada repetición sonaba más cerca, más hambrienta, más posesiva. Clara se arrodilló un instante,
luchando por mantener la conciencia mientras el sonido se le clavaba en la mente como agujas. Fue entonces cuando la casa tembló. Algo se movió en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como si pies invisibles deslizasen sobre las tablas del suelo. Andrés tomó la mano de Clara y la tiró, obligándola a levantarse. Corrieron a la sala principal, donde, por un instante, creyeron ver una salida, pero las paredes se cerraron. Afiladas como mandíbulas, don Filemón cayó de rodillas, apretando el relicario contra su pecho mientras la casa pronunciaba también su nombre, distorsionado, como si lo masticara. A las 23:58, las paredes comenzaron a gotear tinta negra, formando un charco a los pies de Clara. La tinta luego trepó por sus piernas, como tentáculos líquidos intentando arrastrarla al suelo. Andrés trató de tirar de ella, pero la sustancia era fría, densa, casi viva. La casa emitió un grito amortiguado, como un presagio anticipado del grito de medianoche. Fue entonces cuando don Filemón, en un último gesto desesperado, rompió el relicario por la mitad y esparció la tierra consagrada en el suelo. La reacción fue inmediata, la casa rugió. No gritó, rugió como una criatura herida. La tinta retrocedió liberando a Clara. Las paredes temblaron. Agrietándose de arriba a abajo, Andrés la jaló con fuerza y los tres corrieron hacia la entrada. La puerta, antes sellada, se abrió con violencia, escupiéndolos afuera como algo que rechaza una comida podrida. Los tres cayeron en la tierra seca, respirando como si renacieran. Cuando el reloj marcó 00:20, la casa no gritó, explotó. Un grito final, ensordecedor, resonó hacia adentro, no hacia afuera, como si la casa se devorara a sí misma, colapsando en su interior. Luego, un silencio absoluto cubrió el terreno. La casa del grito, la casa que despertaba gritando todas las noches, había desaparecido. Solo quedó el suelo quemado, como si un incendio la hubiera consumido en segundos. Y en el centro de las cenizas, ninguna huella, ninguna señal, nada. Clara respiró hondo. Las manos aún temblorosas, Andrés la abrazó, y don Filemón, en silencio, hizo la señal de la cruz. La amenaza física había terminado, pero mientras se alejaban del terreno maldito, Clara se volvió una última vez y vio algo que le heló el corazón. Entre las cenizas, un fragmento de pared carbonizada aún se alzaba. Sobre ella, escrita con la misma tinta negra de antes, fresca, brillante, palpitante, aparecía una sola palabra: recordaré. El amanecer llegó al pueblo de San Arroyo del Fuego con un color extraño, una mezcla de gris y rojo que nunca antes había teñido el horizonte. Las campanas de la iglesia repicaron con normalidad, y los habitantes comenzaron a salir lentamente de sus casas, sin sospechar que habían estado a un suspiro de ser borrados de la historia por una presencia que dormía y despertaba gritando. Tan cerca de ellos, Andrés, Clara y don Filemón caminaron por la calle principal en completo silencio, como si cada paso fuera un recordatorio de que no habían vencido a la casa, solo habían sobrevivido a ella. El terreno donde antes se erguía la casa del grito permanecía quemado, pero ninguno de ellos tuvo valor para acercarse nuevamente. La casa, tal como era, había desaparecido, pero lo que la habitaba, no, Clara lo sentía en el fondo del pecho como un eco atrapado bajo la piel. La vida en el pueblo intentó seguir su curso, pero algo había cambiado de forma irreversible. La gente notó que ciertas calles parecían más silenciosas, como si el viento mismo evitara pasar por ellas. Los niños que jugaban cerca de los cimientos corrían a casa llorando, diciendo que alguien los llamaba por su nombre, aunque no hubiera nadie alrededor. Don Filemón reforzó las oraciones en la iglesia, pero su mirada delataba que sabía que rezar no borraría del todo lo que existía allí. Andrés comenzó a registrar todo en un cuaderno, cada sonido, cada cambio, cada relato, tratando de entender si aquello era un residuo de la casa o el comienzo de algo nuevo. Clara, por su parte, había dejado de dormir tranquila. En algunas noches despertaba con el corazón acelerado, sintiendo como si alguien le susurrara al oído. No llamaba su nombre, pero respiraba, demasiado cerca. En una de esas madrugadas, incapaz de seguir negando lo que sentía, Clara salió a caminar hasta el terreno quemado.
El viento estaba quieto, las sombras parecían más densas de lo normal, y allí, en el centro de la tierra negra, encontró la pared carbonizada, la única parte que había quedado, la misma que, días atrás, llevaba la palabra recordaré. Ahora, sin embargo, había otra frase escrita debajo, con tinta fresca, brillante, casi viva. Clara dio un paso atrás al reconocerla, sintiendo el hielo subir por su columna como una mano invisible. Las letras palpitaban al ritmo de su propio corazón, formando una sentencia que jamás olvidaría.